Cuando hablamos de parejas en Bleach, lo primero que suele salir es la polémica entre los Ichiruki y los Ichihime, lo cual no tiene sentido porque ya el manga terminó. Pero si hablamos de las mejores parejas, siempre se suele mencionar primero a la de Ichigo y Orihime o quizá a la de Isshin y Masaki, aunque hay otra que todo el mundo pasa desapercibida y para mí es de dos personajes que, si bien no son pareja directamente, su dinámica y la historia que nos deja ver por encima entre ellos está muy bien llevada, porque Kubo es tan buen escritor que nos contó una historia de romance trágico sin siquiera decírnoslo directamente. La historia entre la serpiente y el gato. Una historia de amor, traición, sacrificio, venganza y muerte, que ni siquiera fue como algo principal, sino algo más secundario, que se construye a pincelazos a través de flashbacks, llegando a un punto culmine donde se nos demuestra que por amor, incluso un hombre puede engañar a un dios. Así que hoy, mis estimados muchachoides, permítanme contarles la historia de amor entre Jin Ichimaru y Rangiku Matsumoto. La primera aparición de Jin la veríamos en el manga en el capítulo 65, cuando ya se sabe sobre la sentencia de muerte de Rukia, y la primera vez que veríamos a Rangiku en el manga fue en el capítulo 80, cuando todos los tenientes son obligados a reunirse, pero no sería sino hasta el capítulo 129 que vemos a los dos interactuar por primera vez. El ambiente en el Seireitei es tenso debido a la invasión de los Ryoka y la supuesta muerte de Aizen, con Jin Ichimaru como el principal sospechoso. Y aquí descubrimos que Jin es bastante importante para Rangiku, porque su preocupación es tal que se nos muestra en modo de flashback cómo ellos dos se conocieron desde muy pequeños. Fue él quien se acercó a Rangiku cuando estaba en el piso lastimada y se presentó ante ella dándole de comer, diciéndole que también posee Riatsu. Esta fue también cronológicamente la primera vez que ellos dos hablaron, pues ambos vivían en el distrito del Rukon. Desde ya se nos deja ver que Jin es bastante importante para Rangiku porque directamente su subconsciente es el que lo recuerda. Su actitud es tal que hasta Hitsugaya nota la preocupación en la rubia y le pregunta cómo se siente al respecto de lo que ha pasado con Jin. Matsumoto por un segundo pierde la compostura y llama a Jin por su nombre, sabiendo que debe referirse a él como capitán, y le pregunta a Hitsugaya si de verdad piensa que Jin mató a Aizen. Este es uno de los pocos momentos donde vemos a Matsumoto fuera de su personalidad divertida, juguetona y algo vaga. Cuando se trata de Jin, ella habla con un pequeño toque de melancolía, pensando en qué se ha convertido aquel hombre que supo ser su mejor amigo cuando eran pequeños. Durante todo este arco, Jin lo que hace es manipular a todos según como Aizen quiere, echándose prácticamente la culpa del asesinato de él, haciendo pelear a Momo y Akira, involucrando también a Hitsugaya. Jin, fiel a su estilo, fue una serpiente que se deslizó poco a poco, causando daño moral en varios soldados del Seireitei, poniendo incluso a la propia Hinamori en contra de Toshiro y luego enfrentándose él mismo a Hitsugaya sin pestañear. Pero es que la maldad de Jin era tal que aprovechó un descuido del albino para lanzar un golpe mortal hacia Hinamori. Pero ese ataque es detenido justo a tiempo por Rangiku, quien esta vez mantiene la compostura como teniente de la 11ª división y le pide al capitán Ichimaru que guarde su espada, o si no, ella tendrá que entrar en acción. Lo último que vemos de esta escena es a un Jin sonriente, como si nada de esto le importara, como si él quería que esto pasara, alguien despiadado que no le importa a ninguno de sus compañeros. Aunque si lo piensan bien, solo bastaron las palabras de Matsumoto para que él se retirara. Luego de llevar a Hinamori al 4º escuadrón, la rubia queda pensante. ¿Qué estará pasando por la cabeza de su ex mejor amigo, quien tenía la costumbre de abandonarla sin decirle nada? Nuevamente vemos un momento bastante único en Matsumoto, un momento reflexivo, un momento de confusión y añoranza por un hombre que nunca logró entender del todo, pero siempre está viviendo en su cabeza. Finalmente, la ejecución de Rukia empieza y tanto Hitsugaya como Matsumoto se dirigen a la Central 46 porque todas las últimas órdenes no tienen mucha lógica. Pekeshiro sabe que algo anda mal y lo va a averiguar. Al llegar al lugar,
ambos quedaron completamente sin palabras, pues toda la Central 46 está muerta. Esto dejó perplejos a los dos Shinigamis porque quiere decir que las órdenes que han recibido fueron dictadas por otra persona. Antes de empezar a generar teorías de quién pudo haber sido, Izuru Kira aparece y tanto Hitsugaya como Matsumoto lo persiguen para luego dividirse. El albino va en busca de Hinamori, que está en peligro, y Rangiku se queda para enfrentar a Kira. Y lo importante aquí es que Kira es el teniente de Jin. Muy probablemente el de los ojos chinos engañó al rubio y por la admiración que le tiene a su capitán simplemente lo obedece y está dispuesto a blandir su espada contra Rangiku. Nuestra colorada, lejos de estar molesta con Izuru, su cabeza está en otro lado, más precisamente en Jin. ¿Qué le hizo él a este chico? ¿Y qué es lo que planea hacer con ella? Jin nunca fue de hablar mucho, él era más acciones que palabras, aunque esas mismas acciones terminaron lastimando a la persona más importante para él, porque gracias a un pequeño flashback vemos como Matsumoto es abandonada preguntándose por qué Jin siempre se va dejándola atrás como una sombra que no puede alcanzar nunca. Finalmente la traición de Aizen es revelada y se las arregla para obtener el Hokyoku y poder cumplir su meta de estar por encima de todos, pero evidentemente él no está solo en esto. Junto a él logran escapar Kaname Tousen y Jin Ichimaru, quien este último está siendo detenido por Matsumoto, pero debido al rayo de negación de los Menos Grande, para nuestra rubia es imposible seguir sosteniéndolo, y es aquí en una última mirada que Jin se despide de ella diciéndole que lo siente, con una sonrisa sincera en su rostro. No es una sonrisa astuta como las anteriores, no es una sonrisa con segundas intenciones. Él sabe que luego de esto, la próxima vez que se vean, podrán ser enemigos que peleen a muerte. Es por eso que por última vez Jin es genuino y le da una sonrisa triste a Matsumoto antes de marcharse con Aizen. Justo después de la partida de Aizen y con las cosas más tranquilas, todos los Shinigamis quedaron pensando en lo que había ocurrido y cómo uno de los más respetados capitanes resultó ser un traidor. Pero por supuesto hay dos grupos más específicos que esta traición los golpeó más que a cualquiera. El primero es el de Kaname Tousen e Izagi, quienes sufren porque no entienden la traición de Tousen. Y el segundo es Rangiku, quien en su soledad reflexiona sobre las últimas palabras que le dijo Jin, dejándola aún más confundida. Si es un traidor, si es tan malo, ¿por qué se disculpó con ella antes de irse? Y así, con una pequeña flor a su lado, haciéndole compañía, ella admite que es una tonta por tanto pensar y pensar en él. Ambos crecieron juntos, dándose compañía, Rangiku apoyándose emocionalmente en él y Jin, con una especie de instinto protector, se aseguró de que ella siempre estuviese bien. Incluso, en otro flashback, se nos revela que Rangiku no tiene un cumpleaños como tal. Ella no se fijaba en esos pequeños detalles, solamente se concentraba en sobrevivir, hasta que luego de conocer a Jin, fue él quien le dio un cumpleaños y ese fue el día en que ellos se conocieron. La conexión y el vínculo que comparten estos dos va mucho más allá de lo que es el compañerismo y la amistad, y como ninguna de las dos partes pudo comunicarse correctamente, esa amistad también acabó desapareciendo. Y de aquí no tendríamos más información en lo que concierne a la relación de estos dos, hasta que finalmente llegó la batalla de Karakura. Aizen, Jin y Tousen aparecen junto con las espadas y se desata la guerra en Fake Karakura, en la cual Rangiku no tiene la posibilidad de hablar con Jin y de paso es herida de forma bastante grave, siendo salvada apenas por el cuarto escuadrón y con la suficiente fuerza para poder levantarse. Y aún con esas, sabe que esta es la única oportunidad que tiene, porque cuando Aizen ya está evolucionado con el Hokyoku y todas las espadas habían sido derrotadas, ella se levanta y corre en busca de alguien, llegando justo a tiempo a la verdadera ciudad de Karakura para ponerse enfrente de Jin y Aizen. Antes de que el dios hecho Shinigami pueda hacer algo, Jin interviene y se la lleva a otro lugar donde por fin se reúnen frente a frente los dos solos. Jin le pregunta qué se supone que hace aquí y ella lo dice claro, vino a este lugar por él, para preguntarle directamente por qué de todas las cosas eligió servir a Aizen, por qué traicionó a Kira.
quien confiaba ciegamente en él. A Jin esa pregunta le parece estúpida porque conoce muy bien a Rangeku y sabe que nombrar a Kira es solo una excusa, porque si hablamos de traicionar a una persona que confiaba ciegamente en él, no estamos hablando precisamente de Kira. Matsumoto sabe que su pobre mentira fue descubierta. Ella se refería a sí misma como la persona que Jin traicionó, como él fue capaz de dejarla atrás tan fácilmente. Para él, Rangeku no es más que una molestia, golpeándola y dejándola en el suelo como si nada para volver junto con Aizen después. Y ya, junto a él, deja en claro que la mató. Aizen duda por un segundo, pero al no sentir su presión espiritual, decide creerle y este se sorprende, porque hasta él sabía que Jin y Rangeku tenían una especie de relación especial y pensó que le tendría piedad, pero no fue así. Jin se describe a sí mismo como una serpiente, piel fría y sin corazón, que se desliza de forma tranquila hasta que tiene a su presa justo en el punto de mira y la devora completamente. Y fue aquí, justo en este momento, que ocurrió lo impensado. En un rápido movimiento, la espada de Jin atraviesa el corazón de Aizen y gracias a la toxina que tiene su Bankai es capaz de destruir células, así que por primera vez en años, verdaderamente Aizen se encuentra contra las cuerdas. El hombre en el que había confiado todo este tiempo, aquel al que le había revelado la debilidad de Kyoka Suigetsu, la aprovechó y lo traicionó justo cuando estaba a punto de trascender. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó exactamente aquí? ¿No se supone que Jin era un monstruo? Y pues sí, Jin era capaz de volverse un monstruo y traicionar a todo y a todos, si eso significa proteger a la mujer que ama. Pero por supuesto que todo esto tiene un origen, y ese es el Hokyoku. Aizen siempre estuvo interesado en superar las barreras de lo que es ser un Shinigami, por eso es que creó el Hokyoku, pero para hacerlo tuvo que quitarle el alma a muchísimos Shinigamis, y aquí es donde entra nuestros ojitos chinos. Jin vio cómo Aizen le quitó una parte de su alma a Rangeku para poder completar su experimento. Él, como una serpiente, se mantuvo detrás de los arbustos viendo todo, y justo aquí fue donde juró vengarse y devolverle a su amiga lo que le habían quitado. Es por eso que Jin creó un plan: volverse el seguidor más fiel de Aizen, estar ahí junto a él todo lo posible para descubrir su debilidad y cuando fuese posible quitarle el Hokyoku, porque ese hombre había lastimado a la mujer más importante para él. Jin decidió volverse un monstruo, no para destruir, sino para proteger. Durante su infancia estuvo con Rangeku todo lo que pudo hasta que se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Para evitar que algo malo le pase, para evitar que ella no vuelva a llorar, Jin debe volverse un Shinigami, en un monstruo, en un desalmado traidor, y aunque eso le haga ganarse el propio odio de Rangeku, él está dispuesto a aceptarlo. Mientras él se hundía en la oscuridad de la sociedad de almas, él se alejó de Rangeku para no permitir que ella lo siguiera. Jamás le dijo nada, jamás compartió el peso que llevaba consigo, porque como una serpiente cazando a su presa, todo lo tiene que hacer solo. El plan había funcionado. Jin había podido lastimar de verdad a Aizen y obtener el Hokyoku, pero lo que Ichimaru no calculó fue la respuesta del mismo Hokyoku con Aizen. En el momento más extremo donde Aizen se vio en peligro, el Hokyoku lo hizo evolucionar una vez más, alcanzando la cúspide que tanto quería. La evolución requiere miedo, y fue gracias a Jin que Aizen sintió ese temor que le llevó más allá de lo que es ser un Shinigami. Tristemente, para el ex capitán del Gotei, esto significó el fin. De un solo golpe, Jin fue casi partido a la mitad, y luego su corazón fue atravesado por Kyoka Suigetsu. Jin ya estaba en las últimas, cuando desde el cielo, Rangeku cae gritando su nombre. Él, sin poder moverse, lamenta no haber podido recuperar aquello que le quitaron a su amiga, pero se alegra de por lo menos en sus últimos instantes poder haberle dicho que lo sentía por todo lo que le hizo. Matsumoto sabe que la muerte de Jin es inminente y empieza a llorar de forma desconsolada, pero no era el mejor momento, ya que Aizen estaba justo detrás de ellos, y cuando estaba a punto de darle el golpe final a Rangeku, Ichigo entra en escena.
Jin, con sus últimas fuerzas, ve a Kurosaki y se alegra porque ahora posee unos ojos más fuertes. Ya no hay miedo, ya no hay angustia, solo calma. Y es así como él puede finalmente descansar dejándolo todo en manos de Ichigo. Finalmente, cuando ya se acaba la batalla y Aizen es encarcelado, poco a poco las cosas se van organizando en la sociedad de almas, pero una cosa está clara, hace falta mucha fuerza, por lo que varios Shinigamis se ponen a entrenar de inmediato, como por ejemplo Hitsugaya, que mientras él estaba buscando perfeccionar a Hyorimaru, Rangiku andaba en su mundo, reflexionando sobre cómo todos poco a poco avanzan hacia adelante, y Sagi y Renji no se quedaban pensando en el pasado, pero ella es un poco diferente. Jin, en un punto de su vida, fue el centro de su universo. Cuando nadie estuvo ahí, él llegó como una luz, dándole a nuestra colorada algo que jamás había sentido. Pero ahora él ya no está y este fue el adiós definitivo. Como cada vez que se iba, nunca le dejó algo a ella para que lo recordara, y quizá lo hizo a propósito porque sabía que esa iba a ser la única forma en la que ella pudiese seguir adelante cuando él ya no estuviese a su lado. Rangiku le agradece y acepta que siempre amó una parte de Jin, que a pesar de todo lo malo, siempre vio por su bienestar. Para él, el mundo podía irse a la mierda o directamente él podría devorar el mundo siempre y cuando eso significara que Rangiku estuviera bien. La historia de Jin Ichimaru y Rangiku Matsumoto no es una historia de amor feliz, es una tragedia construida a base de silencios, culpa y sacrificios extremos. Jin creyó que proteger significaba alejarse, pero Rangiku habría preferido compartir ese dolor, y al final quedó un hombre que no pudo cumplir con su único deseo y una mujer con una profunda herida emocional. Una de esas parejas imposibles que seguramente en otra vida habrían sido muy felices. Y es que esto no es todo. Algunos pueden decir que solo fue amor de un lado por parte de Rangiku, pero es que Kubo también nos dejó una pequeña pista de qué sentía cada uno en sus respectivos poemas. Por parte de Rangiku tenemos el siguiente: no es aterrorizante el conocer el desfortunio, lo que es aterrorizante es saber que esa felicidad perdida nunca volverá. No dice nada de forma directa de sus sentimientos hacia Jin, pero refuerza todo lo que habíamos dicho. Para ella, su época de juventud junto a él es una de las cosas más valiosas que tiene. Fue uno de sus momentos más felices, y aquí nos confirma que ese tiempo que tanto añora ya no volverá nunca más. Es un poema corto que demuestra la felicidad y la tristeza al mismo tiempo, sobre una época en la vida de ella, teniendo a Jin como eje central sin siquiera mencionarlo. Y por parte de nuestro ex capitán tenemos: si mañana me convirtiera en una serpiente y empezara a devorar personas y gritaras tu amor por mí, ¿podría decirte te amo con la misma boca que devoro personas? Aquí no hay que echar tanta cabeza. Esto para mí es una declaración de amor de un hombre que sabe que está haciendo lo malo y no se siente digno de expresar su amor hacia la chica que quiere. Sencillamente una de las mejores y más trágicas parejas del shonen en general. Y bueno, muchachos, eso ha sido todo por el video de la fecha. Así que déjame saber en comentarios cuál es tu pareja favorita de Bleach, si es que esta pareja te gustaba, o en general, ¿qué pensabas de toda la relación que tenían Rangiku y Jin? Porque es ese tiki tiki taka taka de un lado para el otro. En lo personal, para mí es de mis favoritas y de las mejores escritas por Kubo, porque nos dejó siempre ese aspecto de misterio, de qué es lo que vivieron, de qué tanto habrían compartido. Simplemente fueron pincelazos de una historia que nosotros mismos fuimos construyendo a través del manga. Pero bueno, eso ha sido todo. Deja tu like si te ha gustado. Recuerda que yo soy Alejo. Nos vemos en la próxima video. Sayonara.